bienvenida, que viene a hablar de panoramas y tendencias del mercado hotelero en Argentina. Creo que hay un montón para escucharlo, así que tenés micrófono y la palabra es toda tuya. Bienvenida. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí? Ok. Yo me voy a bajar de ahí, me siento acá mejor, más cerca de ustedes. Primero que todo, gracias por estar aquí. Para nosotros STR es súper importante presentarles a ustedes las tendencias y el panorama de cómo se está viviendo este momento la industria hotelera. Entonces, oficinas de STR en el mundo, acabamos de abrir nuestra oficina en Colombia, por lo que todo lo manejamos desde Colombia para la región Centro-Suramérica, y tenemos otra oficina ubicada en Brasil, donde llevamos todo lo que es Brasil, y pues podrán ver un poquito de dónde estamos ubicados nuestros equipos a nivel internacional. Desde 1985, STR recopila datos a nivel internacional. Somos más de 57,000 hoteles que comparten los datos con STR. Actualmente son más de 7.8 millones de habitaciones que participan en este recolectar de datos a nivel internacional. Las bases principales de STR es la confiabilidad. Nos basamos sobre datos siempre agregados, nunca damos información hotel por hotel, siempre la información va a estar agregada, ya que así evitamos manipulaciones de tarifa o de informaciones. Por lo que digamos que todos nuestros clientes confían mucho toda la información que nos envían y toda la información que así reciben. Principalmente STR tiene reportes de performance, que es lo que hoy vamos a estar un poquito más focalizados. Tiene reportes de oferta existente, oferta futura, pipeline, y tiene un reporte de forecast que actualmente vamos a estar lanzando en noviembre por primera vez en la región para Buenos Aires y para Sao Paulo. Entonces vamos a estar hablando un poquito de forecast al final de nuestra presentación. La cobertura y la muestra o el sample que tenemos actualmente en la región, como pueden ver, Estados Unidos, Europa, son los mercados más maduros, donde tenemos más hoteles participando. En la región de Centro y Suramérica tenemos más de 181,000 habitaciones que reportan actualmente con nosotros, con más de 1.300 hoteles actualmente que participan. Principalmente en Brasil, estamos, lanzando o estamos trabajando fuertemente para que Argentina sea también, y es un foco para nosotros estratégico de desarrollo. Resultados acumulados hasta la fecha del 2017 en términos de variaciones de RevPAR en la región. ¿Qué tenemos? Tenemos un Norteamérica muy estable, tenemos una Europa en crecimiento, y como pueden ver, Medio Oriente tiene una gran decaída de año tras año de menos 6.4. Esto debido a la sobreoferta que ha habido en los últimos años, y obviamente el petróleo que no ha ayudado y pues no está teniendo la suficiente demanda para cubrir, esta oferta. Y vemos en Sudamérica también un decrecimiento al año hasta la fecha, esto principalmente debido a cómo se están comportando las ciudades en Brasil. Saben que Brasil, es fuerte impacto en nuestra región, y sin duda alguna cualquier cosa que pase en estas ciudades nos va a impactar en general. Y bueno, el crecimiento de las regiones en términos de oferta y demanda, como veíamos, el único mercado que definitivamente la demanda no supera la oferta es Medio Oriente. Sudamérica, pues por un pelín superó la oferta existente, y Centroamérica, que tiene un muy buen, desequilibrio en ese aspecto. ¿Y qué pasa en Sudamérica? Vemos un decrecimiento continuo, sobre todo en términos de tarifa promedio. Esto debido, como les decía, principalmente a las ciudades en Brasil, que tienen gran impacto. Que acumulado a septiembre a la fecha, es el primer mes después de 64 meses que venían de crecimiento de la tarifa. Es el primer mes que logra por lo menos estabilizarse. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando.
¿Y a qué se debe eso? Como habíamos visto, vemos una oferta del 2.8, un pilín pero superada por la demanda, lo que nos da un 0.1 en crecimiento de la ocupación. Toca ver y empezar a analizar ahora si fue un evento en especial o si va a haber realmente un despegue de la ocupación, en este caso para Sudamérica. Vemos que definitivamente en tarifa promedio sigue el decrecimiento, que es lo que nos va a afectar principalmente al RESPAR. Y bueno, en términos de valores absolutos, en las principales ciudades de la región, podemos ver que las ciudades peruanas siguen dominando, siguen liderando la región. En términos de ocupación, Santiago, Lima, Córdoba obtienen las mejores ocupaciones del 70 al 68%. ¿Sí? Vemos tarifas promedio donde Lima, Cusco y Buenos Aires obtienen los mejores resultados de la región. Y vemos también, igualmente, así como las mejores, vemos los menores rendimientos, las ciudades colombianas y las ciudades brasileñas. Es aquí donde yo les digo cómo las ciudades brasileñas y por qué Brasil impacta tanto a la región. Hay que tener en cuenta que Río está pasando por una un duro momento. Tiene la sobreoferta de unos Juegos Olímpicos y un Mundial que acaba de pasar. Y entonces esto cubre agosto, septiembre, por lo que obviamente impacta fuertemente. Y bueno, Bogotá, Barranquilla con porcentajes de ocupación bastante bajos. Sin embargo, como pueden ver, Río se estabiliza aproximadamente en los $115 en tarifa promedio, que no es una mala tarifa, pero la ocupación no deja que el RESPAR sea impulsado. Y bueno, en términos ya de RESPAR, en variaciones año tras año, vemos un poquito lo mismo. Vemos Río de Janeiro con un fuerte decrecimiento, en rojo cambios negativos, en verde cambios positivos. Vemos que Sao Paulo también tiene un ligero decrecimiento, así como Santiago como Quito, perdón. Vemos Buenos Aires y vemos Córdoba con los mejores crecimientos de la región. Esto es impulsado también a la tarifa promedio, tenemos que tener en cuenta, pero vamos a estudiar ahorita un poquito más adelante qué es lo que está pasando en Argentina y cómo es, a qué se debe ese crecimiento en términos de RESPAR. Tenemos que tener en cuenta, hablando de Río nuevamente, que este mercado estaba acostumbrado a tener índices de ocupación de hasta el 70%, por lo que la variación obviamente de año a año llega a impactarse significativamente. Aquí quisimos hacer unas gráficas de posicionamiento, cómo se posicionan las principales capitales sudamericanas año tras año. Vemos en 2016 Lima en primera posición, Río de Janeiro en segunda posición, obviamente por las Olimpiadas. Tercero, Santiago, Buenos Aires, Montevideo, Quito, Sao Paulo, Bogotá. Este resultado de Sao Paulo tienen que tener muy en cuenta que es como si toda la demanda en los meses de Olimpiadas se hubiera ido a Río de Janeiro. Nadie visitaba en esos tiempos a Sao Paulo, por lo que tuvo un decrecimiento fuerte en el 2016. ¿Y qué pasa en el 2017? Vemos que Lima sigue, si bien ha tenido variaciones un poco negativas en estos últimos meses, sigue a la delantera, sigue en el primer lugar. Vemos cómo Río pasó del segundo al séptimo lugar. Vemos cómo Sao Paulo pasa del séptimo al cuarto lugar, por lo que les comentaba anteriormente, se recupera levemente, y como Buenos Aires, de pasar al cuarto, aprovecha estos cambios y logra llegar al tercer lugar. Bogotá se establece como la última capital de la región, por decirlo así, en octavo puesto sin ningún cambio. Y bueno, yo creo que por lo que todos vinieron acá, vamos a ver qué es lo que está pasando realmente en Argentina.
Seguramente ustedes sabrán mucho más que yo qué es lo que está pasando, porque lo viven día a día. Pero bueno, vamos a ver esos números con lo que ustedes también viven, qué es lo que sale. Entonces en Argentina, en Argentina vemos, como les decía, un crecimiento generalizado. Vemos una ocupación con una variación del 8.8% versus el año pasado. Vemos una tarifa promedio que subió un 16%, esto digamos bastante. Vuelvo y repito, hay un tema de inflación que hay que tener en cuenta y que es impulsado impulsa notoriamente esto. Y bueno, REFPAR, que principalmente, el crecimiento de REFPAR es principalmente impulsado por tarifa promedio. Pero aparte de estas variaciones, al ver la variación de oferta y la demanda de los últimos 5 años, vemos que este año 2017 ha sido el año con menos variación en oferta versus el año pasado. Hemos tenido menos aperturas, por lo que esto permite que si tenemos más demanda, obviamente la ocupación se dispare mucho más fácil. Entonces, como ven, en el year to date al 2017 tenemos un ligero crecimiento en oferta, tenemos un 9% en crecimiento en demanda. Esto ayuda a que ese 0.9 más 9%, en ponerlo en relación, ese 9% nos dé ese 8.8% que vimos anteriormente en términos de ocupación. Y en términos de REFPAR vemos una curva obviamente ascendente en el 2016. Sabemos que pues el año pasado el gobierno liberó la moneda, lo que esto hizo que obviamente la inflación se disparara. Vemos que esto pues obviamente versus el año pasado no está siendo tan fuerte como se preveía. Notable crecimiento de ocupación en el 2017. En el 2016 cerramos con ocupación negativa. Este año hemos visto y estamos viendo un crecimiento continuo mes a mes, por lo que pues las expectativas son bastante altas, no solamente en tarifa promedio, pero sí en ocupación, que es lo que a este punto, al analizar la situación del país, de la inflación, causa, digamos, como más atención. ¿Qué es lo que está pasando en la ocupación? ¿Sube realmente la ocupación o se estabiliza? En términos de tarifa promedio en porcentajes de cambio, vemos el mismo pico que les decía, que les explicaba en el 2016, y vemos ese leve de crecimiento. Y en términos de REFPAR, obviamente vemos cómo el REFPAR acompaña la tarifa promedio, por lo que nos damos cuenta que definitivamente el REFPAR en los últimos años ha sido acompañado o ha sido influenciado principalmente por la tarifa promedio. Yo quiero mostrarles algo, y es cómo cuando el CAP de la ocupación y de la tarifa promedio se van poniendo más cerca, sea en crecimiento una y la otra, el REFPAR se va alejando más y va obviamente teniendo mayor crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo buscamos ese equilibrio entre tarifa promedio y ocupación que nos dé esos índices de REFPAR ideales, por decirlo así? Hicimos un ejercicio, tratamos desde el 2016 hacia atrás, hacia los últimos 5 años, tratamos de ver si el ratio de inflación lo quitábamos de la tarifa promedio, que es la roja, que es la tarifa promedio en crecimiento con inflación, si realmente esta tarifa promedio que nosotros veíamos creciente, estaba creciente. No fue eso lo que nos encontramos. Al realizar el ejercicio, quitando los ratios de inflación, nos dimos cuenta que efectivamente la tarifa promedio ha decrecido, por lo que el ejercicio que siempre vemos de tarifa promedio crecimiento, sí es, pero vuelvo y les digo, lo que yo les decía, esto es impulsado principalmente por la inflación. En términos de GOP, haciendo el ejercicio general de
cuáles son mis ventas, pero cuáles son mis gastos y al final cuál es mi resultado realmente de utilidad. Vemos que en total del ejercicio de todos los hoteles que nos reportaron ocupación, tarifa promedio y RevPAR en el 2016, lo que les decía, tuvimos un decrecimiento de casi 2% en términos de ocupación, tuvimos un crecimiento del 51% en tarifa promedio y tuvimos un crecimiento del 48% en términos de RevPAR. Como todos saben, ese es uno de nuestros programas, pero también tenemos un programa que se llama P&L, de los cuales el hotel puede reportar también todos sus gastos departamentales y sus gastos no distribuidos con el fin de hacer este análisis. Entonces, con los hoteles que nos reportaron, que son alrededor de 23 hoteles en Argentina, tuvimos un crecimiento en ocupación del 1.2, tuvimos crecimiento en tarifa promedio, RevPAR y en TRevPAR. En términos de gastos departamentales, notamos que el rubro de nómina de habitaciones y de F&B llegó a subir o tuvo un incremento de hasta del 29-30% para el año 2016, y en el gastos no distribuidos tuvimos un aumento del 116% en términos de servicios públicos, electricidad y agua. Esto por obviamente los cambios que hizo el gobierno el año pasado en temas de sobre todo electricidad. Pero a pesar de eso, pues vimos un crecimiento en parte de GOPPAR del 144% en el ejercicio que hicimos. Y bueno, ya dejamos Argentina y lo que está pasando en Argentina global. Vamos a ver un poquito más de foco los mercados que tenemos desarrollados ya. Actualmente tenemos Buenos Aires provincia, Mendoza, Córdoba, Rosario, San Miguel de Tucumán, Argentina Norte y Patagonia. La idea es seguir desarrollando estos mercados, abrir nuevos mercados. Para eso es necesario tener mínimo 10 hoteles dentro de esa misma zona para poder abrir un nuevo submercado. Entonces, en términos de los mercados o submercados que tenemos disponibles en Argentina, vemos como Córdoba se lleva ese primer puesto, lo habíamos visto anteriormente con una de la tercera mejor ocupación de la región. Igualmente Buenos Aires con la cuarta mejor tarifa promedio en la región. Hay que, digamos, identificar esos porqués, ¿no? Y vemos como Córdoba ha tenido o ha sido el host de importantes este último trimestre, de importantes eventos, sobre todo congresos médicos que traen una buena demanda a la ciudad, y cómo este municipio se está, digamos, está trabajando en pos de ser un mercado corporativo en Argentina. Mendoza acaba de ser el host del Congreso de Enología de la OMT. Entonces, excelentes resultados, pues es obviamente destino principal en términos de vinicultura en Argentina, por lo que le da un buen posicionamiento en el área. Y en términos absolutos de qué es lo que está pasando o por qué están esos cambios de RevPAR, pues aquí los vemos en términos de ocupación y tarifa promedio, ocupación en barras, tarifa promedio en círculos rojos. Vemos Córdoba como tiene la mejor ocupación, seguido por Mendoza, Buenos Aires. Sin embargo, vemos como Patagonia tiene la mejor ocupación de toda digamos, el país. Esto debido a que obviamente es un destino, digamos, exclusivo. Es un destino donde el viajero está dispuesto a pagar buen dinero por alojarse en los hoteles, sobre todo de lujo, que son los que actualmente participan con nosotros. Sin embargo, la ocupación es bajita, es un destino de estaciones, por lo que no están abiertos todo el año, y esto hace que obviamente la ocupación no llegue a niveles mayores. Antes de pasar, vemos cómo la diferencia de tarifas de Buenos Aires versus el resto de la región es de 400 pesos, quitando Patagonia, que es algo muy exclusivo. Entonces, diferencia entre Buenos Aires y el resto de la región, 400 pesos.
Y bueno, ¿qué está pasando en Buenos Aires? Es que Buenos Aires definitivamente es uno de los impulsores en términos de ocupación de Argentina, o definitivamente lo habíamos visto que es el tercer mejor, uno de los tercer mejor crecimientos. Entonces en Buenos Aires tenemos crecimiento en el 2017, podemos ver un crecimiento en ocupación levemente mayor que en Argentina en general. Sin embargo, en términos de crecimiento en tarifa, se vio un poco más conservador, por lo que esto hace que el crecimiento sean un poquito más bajos. Y bueno, gracias a nuestra data o a la provisión de data que hacen los hoteles diariamente o reportar diariamente, podemos hacer análisis de cada destino, cómo está impulsado. ¿Es que es un destino de turismo o es que es un destino de negocios de día de la semana? Y aquí en Buenos Aires podemos ver, digamos, en azul, ocupación, rojo, tarifa promedio, verde, RevPAR. Podemos ver que la principal ocupación de la semana, sin duda alguna, es el viernes. Es una ciudad bastante corporativa, por decirlo así. Pero, si vemos la ocupación más baja, que está entre domingo y sábado, que es varía del 68% el viernes a un 58%. Son 10 puntos que parecieran poquitos, pero son 10 puntos de ocupación que afectan a mis resultados de mi semana. Entonces, vemos Buenos Aires, una ciudad significativamente corporativa, donde el día más fuerte o día de más ocupación es el viernes. Sin embargo, vemos que la tarifa, que es el rojo, no varía mucho entre fines de semana. Esto puede, digamos, llevar a que estamos tratando al corporativo y al turista de la misma manera. Puede que sea lo que es, o es como deberíamos de tratarlo, o es que podríamos mejorar en ese aspecto, de ver cuál es la diferencia realmente, cuánto le tengo que cobrar yo a mi turista corporativo o cuánto le tengo que cobrar yo a mi turista que viene por placer de vacaciones. Esta es un poco más complicada. Aquí estamos viendo los últimos 3 años. ¿Cuántos días de esos años tuvimos menos del 70% de ocupación? Tuvimos entre 70 y 80, 80 y 90 y 90. Entonces, y las rojitas son las tarifas promedio. Entonces, vemos año a año un crecimiento en tarifas promedio, que es lo que habíamos visto anteriormente. Vemos como en el 2015 y 2016 tuvimos más días al año con 70% de ocupación, como esto disminuye en el 2017 y esto pasa a ocupaciones entre el 70 y 80, inclusive 80 y 90. Sin embargo, en la ciudad encontramos solo 2 días este año con más de 90% de ocupación. Ahora, ¿qué pasa con la tarifa en estos días? Vemos que la tarifa, en 70% de ocupación en esos días se ubica alrededor entre los 160 dólares, ¿sí? No, perdón, entre los 1000, casi 2000, entre los 2000. Pero cuando vamos a ver en el 90, que sería lo más lógico, si yo tengo una ocupación del 90, mi tarifa obviamente aumenta. Vemos solamente un crecimiento del 10%. Vemos mercados como Sao Paulo, Río, mercados europeos, donde este crecimiento llega hasta al 100% de diferencia. Claro, menos cuartos disponibles, yo cobro más. Más cuartos disponibles, yo cobro menos. Es digamos, una técnica de revenue que yo creo que muchos usamos acá. Entonces eso es lo que analizamos y lo que pudimos observar para Buenos Aires. Es que realmente, son solo 2 noches que tuvimos hasta 2017,
pero es que ¿qué está pasando cuando es 70, 80, 80, 90? Entonces, es que tenemos oportunidad, es que estamos llenando y no llenando con buenas tarifas, es una oportunidad de hacernos muchas preguntas, digamos, en ese aspecto. Y bueno, como ya les había dicho, para este mes de noviembre vamos a lanzar por primera vez nuestro forecast. El que tenga interés, por favor, me lo hace saber, de saber un poco más. Hemos analizado que Buenos Aires y Sao Paulo era donde teníamos la mayor data histórica posible. Entonces hemos decidido hacer nuestro forecast. Junto con Tourism and Economics de la Universidad de Oxford, hacemos este tipo de reportes en el cual tomamos los históricos de 7 años atrás y empezamos a construir los próximos 5 años del mercado. Esto teniendo obviamente en cuenta todos los aspectos macroeconómicos y en este caso el tema de inflación. Entonces, ¿qué tenemos o cuál es como un resumen generalizado que tenemos? Tenemos crecimiento, no solamente en tarifa promedio y RevPAR por temas de inflación, sino que vemos un leve crecimiento en términos de ocupación. Tenemos que tener en cuenta que el año que viene tenemos muy buenos, digamos, eventos en la ciudad. Tenemos el G20, vamos a tener las Olimpiadas, que sin duda alguna esto nos va a impulsar a buenos crecimientos en términos de ocupación. Obviamente esto es un pronóstico, hasta el mes de noviembre a finales va a salir nuestro forecast ya finalizado. Esto es un reporte que se actualiza 4 años al año, por lo que se lanza ahorita en noviembre, en marzo vuelve a salir, junio y así sucesivamente salen las ediciones de forecast. Y bueno, ya hablamos un poquito de cómo está la región, de cómo está Argentina, de qué es lo que pasa en Buenos Aires, que es definitivamente una ciudad de negocios. Vemos el crecimiento que tenemos para Buenos Aires en los próximos años pronosticado. Y ahora ustedes me dirán, pero ¿de dónde sale tanta información o de dónde sale esa información? STR, como les decía, como decía Ramiro, nos encargamos de recopilar datos para hacer benchmarking para hoteles principalmente. Nuestro proveedor de data son los hoteles, no tenemos ningún otro tipo de proveedor de información. Cada hotel entrega su información y recibe la información de vuelta de su mercado o de su set competitivo. ¿Alguien aquí trabaja con STR? ¿Ya? Súper. ¿Habían conocido, las otras habían escuchado hablar de STR? Bueno, ya saben un poquito qué es. Entonces, ¿cómo se trabaja con STR? Es súper fácil, recopilamos los datos, los hoteles nos envían la información. ¿Qué nos envían? Habitaciones disponibles, habitaciones vendidas, ocupadas y room revenue. ¿Cómo nos los mandan? Las grandes cadenas ya tienen integraciones con nuestro sistema. Los hoteles independientes ingresan a nuestra plataforma, data, hacen clic, llenan estas 3 informaciones y a nosotros nos llega la información. Después de eso se hace el procesamiento de los datos, se calcula tarifa promedio, ocupación y RevPAR, y con eso se le envían los informes a todos nuestros clientes que enviaron anteriormente información. Actualmente, en términos de benchmarking, ¿cuáles son los 2 reportes disponibles que tenemos para hoteles? Tenemos un reporte que se llama Hotel Survey. Es un reporte completamente gratuito. Lo único que tienen que hacer los hoteles es inscribirse, compartir la información, enviar estas 3 informaciones que anteriormente les comenté y van a recibir información de su mercado o su submercado local. Es decir, si yo tengo un hotel en Córdoba que voy a escribir, a mí me va a llegar información de Córdoba. Si tengo un hotel en Puerto Madero, me va a llegar información de la región de Puerto Madero, del submercado de Puerto Madero y así sucesivamente. Y esto es un poquito cómo se ve el reporte, donde está mi propiedad, mi clase de submercado,
si subo, si bajo mi desempeño en términos de ocupación, tarifa promedio y RevPAR, y como pueden ver, del mes en curso, de los últimos 3 meses y el año hasta la fecha. Esto es un reporte mensual. Tenemos el reporte semanal y diario también. Y en términos, nuestro segundo reporte, que es nuestra suscripción anual, te da la misma información que anteriormente te da el Hotel Survey, que te compara versus tu mercado local más directo. Aquí te va a comparar versus tu mercado local más directo y versus tu set competitivo que tú has elegido. Esos 5, 6 hoteles que son competencia directa tuya y que tú los quieres tener controladitos, analizados todo el tiempo, ver si tus desempeños son iguales a los de ellos, ver si tu crecimiento es igual a los de ellos y así sucesivamente. Y bueno, así se vería un poquito el reporte mensual, donde están los periodos de tiempo diferentes para ocupación, tarifa promedio y RevPAR de mi propiedad, de mi set competitivo y mis índices de penetración para cada periodo del año versus mi set competitivo. Y abajo pues podemos lograr ver un porcentaje de cambio, si crecí, si decrecí o qué es lo que está pasando. Muchas gracias por su atención. Quédate acá. Volvemos acá arriba al escenario. Que me encanta que te hayas bajado. Me encanta que te hayas bajado porque esta es la presentación, más si pones estadísticas. Si pones estadística tenés que presentar los números. Yo tengo una pregunta que se me ocurrió mientras veía los números. Puede que no tenga la respuesta, pero de curioso que soy. ¿Cuál es la ciudad a nivel regional, o sea a nivel latinoamericano, que más ocupación anual tiene? ¿Sabes eso o no lo sabes? Pues lo vimos. ¿Buenos Aires? Actualmente está Santiago en términos de ocupación, seguido por Lima, Córdoba. Santiago más que Buenos Aires. Sí. Ok, perfecto. Listo, estaba respondida, pero me debo haber tenido que ir. Tranquilo. ¿Quién tiene una pregunta para Estefanía? Este es un gran momento, una persona con muchas estadísticas. Si quieren averiguar algo, es un gran momento. Ahí tenemos una persona que se animó. Si te animas a agarrar el cubo, también mejor. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Quería consultarte respecto de Buenos Aires. Ustedes toman datos de la ciudad de Buenos Aires, pero vi que también aparecía la provincia de Buenos Aires. Si tenés en este momento, si te acordás, ¿qué destinos de provincia de Buenos Aires son de los que toman los datos? Tenemos Mar del Plata, seguramente. Otros dos te los puedo verificar cuando terminamos. Claro. Buenísimo. Bárbaro, muchas gracias. Sí, claro. Hola. Quería saber la ocupación de hotel, si la tenés segmentada por nacionalidad. No, esto nosotros no lo hacemos, no tenemos la opción de recopilar, digamos, destinos o procedencia de los visitantes. Nosotros nos encargamos realmente de benchmarking, ocupación, tarifa promedio y ADR general. Tenemos un aspecto en el Star Report o un punto que es segmentación, donde podemos saber si ese 60% está dividido en qué, en ocupación de individuales, grupos o contratados, pero no llegamos, seguramente más adelante llegaremos allá. Es información privada, ¿no? Del propio hotel. ¿Quién tiene otra pregunta? Ahí está, ahí va, ¿eh? ¿Qué tal, Estefanía? Hola. Una pregunta, en tu forecast la ocupación se mantenía flat. ¿Esto se debe a que estiman que oferta y demanda van a correlacionar o no están estimando crecimiento de ocupación para los próximos años? Como viste, en el 2017 hace un ligero así, obviamente no se ve tan fuerte como el crecimiento en tarifa promedio y RevPAR, entonces por eso no se ve, pero sí estamos obviamente proyectando inclusive recuperar el 70% que teníamos en el 2007 cuando empezamos a hacer las cuentas de index. O sea, el 2007 queda como nuestro 100% o nuestro 1, que estaba alrededor de un 70%. Estamos proyectando volver a ese 70% de ocupación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Paso al cubo. ¿Quién tiene una pregunta más? ¿Vamos? Les pido un fuerte aplauso para Estefanía, que se pasó. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias.